Pues, ¿cómo van todas las cosas? ¿Cómo vamos en estado de psicología afrontando toda esta pandemia? Todo esto que nos está pasando a la humanidad debemos de ir agarrando cosas positivas, ir haciendo las cosas que no hemos podido hacer en toda esta prohibición de salir al mundo para no contagiarnos. Es buen pretexto siempre de aprender algo, y qué mejor lo que nos gusta. Nosotros estamos aprendiendo historia universal, en la que nos vamos a ir pues enterando y comprendiendo, metiendo ese rompecabezas de las piezas que nos faltaba en los conocimientos que tenemos acerca de la historia. Ahorita estamos hablando de historia de Francia. Como ya habíamos visto, en esa época, cuando estaba todo ese enfrentamiento de las cruzadas, ¿sí?, en las cuales pues nos vamos a ir dando cuenta cómo va a ir teniendo esos problemas Juan sin tierra con Ricardo Corazón de León, y que vamos a darnos cuenta eh, cuando cae en la Segunda Cruzada Barbarroja, cuando van cayendo todos esos personajes a través de las cruzadas. Pero a través de las cruzadas siempre va a haber movimientos que van a resurgir después de que se termina, como cuáles van a ser. Como por ejemplo, que así como en la época isabelina de Inglaterra, que las aportaciones que da Isabel es ese nacionalismo, ese amor de ser ingleses, ese amor de pertenecer a una nación, así va a pasar, y que se va a retomar en la época de la época victoriana. Pero aquí en Francia va a pasar algo similar, como que es como que ellos se van a sentir pues gente importante de haber participado en todo un movimiento como es las cruzadas, y que van a empezar a tener esa autoestima de haber sido los protagonistas de un enfrentamiento de tal magnitud. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir recorriendo y cómo va a ir haciéndose una invasión del lado norte de Francia hacia el lado sur, ¿sí?, para expandirse, para tomar toda esa eh, pues conocimientos, y van a aplastar, van a acabar con todo esa cultura tan grande como es el provenzal. La cultura, la civilización provenzal, que va a llevar Leonor de Aquitania, el conocimiento de los sufis, que lo va a llevar a Francia, pero del sur. Cuando llegan los de Francia del norte, van a pisotear todo, van a acabar con todo eso, se van a apoderar del sur de Francia, ¿sí?, y lo van a hacer todo un sistema de proyecto que era nacionalizar Francia, y se junta Francia del sur, Francia del norte. París está en el norte, no hay que perder de vista eso, que es un dato importante, porque entonces quiere decir que Francia es el lado de los ricos, del capitalismo. Y aquí viene toda esa civilización provenzal que ya habíamos dicho que mete Leonor de Aquitania, donde están los altos valores en muchos aspectos, y que estos vienen a adjudicarse de ellos. Todo lo que va a ir pasando a lo largo de esta existencia de romper en sí todos los conceptos que se habían estado haciendo. Aquí van a haber movimientos que van a tener esas naciones, que va a pasar de ser un arduo caminar en la formación de la nación. Aquí se va a formar y van a haber reveses, como cuando acontece cuando se está formando una nueva nación, tanto en lenguas, que se van a ver todas esas lenguas vernáculas o diferentes lenguas que van a ir saliendo, pues todos los dialectos, y que van a salir terminando cuando se termina el movimiento de las cruzadas. Aquí van a empezar ya a ellos a ver, como ya les había dicho, a catalogar, a evaluarse toda esa propia valía que tenían de haber sido protagonistas de tal acontecimiento. Y pues aquí va a haber ese proceso
cuando ya se está formando el Estado Nacional. Ese Estado Nacional que va a tener una idea franca de lo que París iba a someter al sur, como los he mencionado, en donde van a hablar el idioma provenzal y también lo que es, como se le llama también, lengua de la Oca, idioma Languedoc. En los tiempos culturales se va a destruir todo lo que le llamaban el mediodía francés o provenzal refinado, en la que pues tenía características pues muy sofisticadas de coexistencia, donde podían vivir ahí diferentes culturas, y que ya habíamos visto que todo ese idioma provenzal llevado por Leonor de Aquitania pues lo van a destruir cuando llegan los de Francia, pero los del norte aplastando, aniquilando todo lo que estaba, todos esos que ya habíamos comentado, de los juglares, de los trovadores, de la poesía exquisita que se manejaba en toda esa cultura provenzal. Y aquí va a quedar todo encapsulado en un concepto que se le llama la cultura de la agonía de Langedon. Ahí se va a ir comentando, pero también va a salir un nuevo concepto, el concepto de los cátaros, la elegía de cátaros templarios, en los que se va a hacer esa nueva línea donde ellos repudiaban todo el catolicismo. Cátaro quiere decir puro, ¿sí? Y que aquí vamos a ir viendo cómo estos cátaros que están en contra de las religiones y que van a estar situados en la región de Apiano, van a hacer una versión espiral de esos cátaros llamados puros, revelándose a todos esos conceptos religiosos que tienen, y van a empezar a adoptar todos los conceptos del bien y del mal, que eso va a hacer agarrar ellos los conceptos de Zoroastro y Zaratustra. Ya habíamos comentado en un video anterior acerca de esta, pues de toda esa tradición que sale de Zoroastro y Zaratustra, porque antes el bien y el mal no existían. Es hasta que se forman lo de Zoroastro que va a arrastrar eso, donde va a haber esa competencia dual del bien y del mal. Toda esta situación que se está originando y que va a tener consecuencias en ir clasificando a toda esta cultura de los cátaros que estaban en toda esa región. Ellos tenían una versión un poquito más espiritual. Los cátaros puros van a irse, pensaban pues en la igualdad del hombre y de la mujer y del poder terrenal, que era realmente un fraude, pues así lo consideraban, que todo eso tenía que ser rechazado, y estaban en contra de todos esos conceptos, y ellos apoyaban la diferencia de credos. El infierno y el mal no existía, era una concepción del bien y el mal que emanaba en los días prodigios, donde el bien podía existir. Si el mal, decían, ¿cómo es posible que un Dios que es toda prodigio pueda tener ese contacto con el mal, esas catástrofes y esas raíces de la dualidad? Por eso la leyenda de Zoroastro y Zaratustra es donde se va a ir plasmado todo este concepto. Aquí nos vamos a ir quedando porque ya nos vamos a ir adentrando hasta llegar a los reyes malditos, porque aquí vamos a ver a los templarios, que es un concepto que es primordial para poder entender muchas cosas. Lo que pasa es que era importante hablar sobre todo esto que estaba aconteciendo después de las cruzadas. Pues espero que les vaya llamando la atención, que tengan ese seguimiento, porque ya tenemos todo ese aprendizaje de la cultura de Inglaterra. Y aquí ya nada más vamos a ir uniendo a esas dos naciones, ¿sí? Porque son duales también ellos, porque tienen todo ese acontecimiento que pasó en toda esa Edad Media y que los involucró. Por eso esa secuencia va así: Inglaterra y Francia, porque aquí vamos sacando y desglosando todos esos nuevos personajes, todos esos fantasmas que andan perdidos en la historia y que vamos a entender. Y aquí, como estamos viendo, la leyenda de Zoroastro y Zaratustra son conceptos del Medio Oriente y que se unen pues
en todos los conceptos. Cuando lleguemos a España va a estar súper marcado todo lo del Medio Oriente. Pues que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.